Noé Zabaleta, periodista, autor de este libro, Las Buscadoras, Madres que Buscan Personas Desaparecidas en México. Noé, gracias por estar con nosotros. Hombre, Ricardo, el gusto es mío. Un saludo a tu auditorio y pues este es un libro que es son catálogo de testimonios de las madres que buscan a sus hijos por todo México. Los buscan bajo la tierra, los buscan en los forenses, los buscan en las cárceles, los buscan en hospitales, protestan en la fiscalía, toman Palacio Nacional, toman los palacios de las distintas entidades y que mucha gente piensa que, bueno, te desaparecen Sí. un hijo, tú nada más vas a la fiscalía a ver qué avances tienen, ¿no? Estas madres dedican las 24 horas del día a saber qué pasó con sus seres queridos. Noé, a ver, uno como periodista está obligado a narrar, dicen que con la mayor objetividad posible, Ujú. acontecimientos, pero este es especialmente doloroso. ¿Cómo fue tu proceso como ser humano, como periodista, de estar narrando estos dolores de las madres que buscan a sus hijos? Ricardo, te tiene que generar cierta empatía. A final del día, pues uno es ser humano, ¿no? Y uno podrá tener corazón de acero, corazón de pollo, pero hay ciertos capítulos que te mueven. Hay historias ahí por demás dolorosas. Imagínate la historia de Brian, un chavo de 17 años de Poza Rica, Veracruz, que ve que su mamá, madre soltera, con dos hijos, el otro menor, quiere ayudar a su mamá a contribuir al gasto familiar y ocurre una cita de trabajo en un parque público y el crimen organizado levanta a 6 jóvenes, entre ellos a Brian, y su único pecado fue querer ayudar a su mamá a contribuir al gasto familiar. Y ahora su mamá, Elba Díaz, busca a su hijo por todos los estados del país y entre sus distintas búsquedas ha tocado las puertas del crimen organizado para saber si Brian fue secuestrado con fines de reclutarlo en el crimen organizado. Y te puedo seguir contando otras historias de una señora, Beatriz Torres Zuleta, que cada 20 días toma un avión de Veracruz a Guadalajara porque a su hijo se lo desaparecieron en Autlán de Navarro, la tierra donde todo el mundo sabe que vive Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, Sí. máximo líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y la mamá está consciente, la mamá sabe que a su hijo ya lo privaron de la vida, pero lo que la mamá quiere es encontrar sus restos óseos, saber dónde fueron a enterrar a su hijo Manuel Amate, sacar esos huesos de ahí o esos restos y darles cristiana sepultura y tener dónde ir a llorarle el día de la madre, dónde ir a dejarle unas flores el día del cumpleaños de Manuel, dónde después de Nochebuena o de Navidad ir a hacerle una oración. Entonces, estas historias, pues sí, forman parte de un proceso doloroso de ellas, pero a veces uno en el acompañamiento pues también se quiebra, también uno luego tiene pesadillas. Yo se lo comentaba a una de mis mejores amigas, porque me decía, ¿tienes miedo? Le digo, no, yo no tengo miedo, le digo, pero luego el miedo se mimetiza en pesadillas, Sí. porque al final del día uno está en el narrar, en el contar, en el cubrir estos testimonios y claro que el subconsciente trabaja de forma pues, perversa o de forma natural, no lo sé, pero luego las manifestaciones o mis procesos dolorosos se trasladan a las pesadillas, ¿no, Ricardo? Sí. ¿Qué es lo que mueve a estas mujeres, a estas madres, cuando en principio, pareciera que son búsquedas inútiles, sin destino? ¿Qué es lo que las mueve desde el fondo de sus entrañas, Noé? Ricardo, pues es el tema de madre. Una madre hace todo por sus hijos. A ver, a mí mi madre me dio educación, mi madre es madre soltera, me dio educación a mí, a mi hermano le dio dos licenciaturas, a mí una licenciatura y un posgrado. Y entiendo que estas madres dejaron las labores del hogar, dejaron el mandil, dejaron el trapeador, otras dejaron la oficina del Palacio Municipal, otras dejaron licenciadas o contadoras de ser asesoras del Congreso, otras dejaron eran secretarias en Palacio de Gobierno y les desaparecieron a sus hijos y ahora se dedican en cuerpo y alma a buscarlos. ¿Qué es lo que las mueve? Pues es el dolor de madre, el amor de madre. Yo ahí he encontrado, y en las buscadoras hay testimonios de gente que lleva
apenas menos de un año buscando a sus hijos, pero también hay otras que llevan 8, 7, 9 años. ¿Y qué es lo que las mueve? Yo creo que es esa silla vacía en la Navidad, es esa falta de unas flores o un detallito o una rebanada de pastel el Día de las Madres, los mueve la ausencia en el cuarto, en la recámara, que esas camisetas de fútbol llevan años sin que alguien se las ponga, que las mueven los nietos, porque muchos de los desaparecidos y desaparecidas dejaron hogares huérfanos, niños de 2, 3, 5, 7 años. Yo creo que ese es su principal motor de vida. Entiendo que en los ministerios públicos, en la Fiscalía General de la República, en las fiscalías estatales de gobiernos de Morena, del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, apuestan a que las mamás se cansen o olviden o dejen de buscar. No hay nada, no hay, esa creo que es la mentira más grande del mundo. Estas madres no van a cesar hasta que encuentren a sus seres queridos. Me ha Sí, tocado ver el caso de que una madre, una vez que le dicen, bueno, aquí está el cráneo, aquí están el torso, la mayoría de huesos posibles, no todo el cuerpo de tu hijo, pero este es, y tus exámenes de ADN coinciden, entran en un círculo luctuoso de cerrar el duelo y encerrarse en sí mismas y se aíslan por salud mental de los colectivos. Solamente así dejan en paz esta resistencia. Es una resistencia civil, hay que sí. admitirlo, digo, con 117,000, 120,000 desaparecidos en el país, esto es una resistencia civil, y estas madres, una vez que les dicen, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, bueno, ellas deciden retirarse y las demás madres de los colectivos las entienden, porque Ya. ya es hora de dejar atrás esta lucha inalcanzable, esta lucha a veces alcanzable, a veces inalcanzable, que al final del día es un via crucis, Claro. porque es rascar la tierra, ir a las fiscalías, protestar, ir a las cárceles, ir a hospitales, estar del tingo al tango por saber qué hicieron con su hijo o con su hija. Una doble pregunta. ¿Tenemos una estadística, una idea de cuántas personas desaparecidas hay en México y en qué medida estas desapariciones están conectadas con el crimen organizado, Noé? Mira, Ricardo, cifras oficiales andan entre las 117,000 cuando yo cerré el libro, pero el libro estamos hablando que lo cerré octubre, noviembre del año pasado. Hoy debemos andar por las 120,000. Ojo, de las que ponen denuncia. Hay otros casos de desapariciones que por miedo, por ignorancia, por amenazas del crimen organizado, no ponen denuncia. Yo tengo un caso documentado, un estudiante de ingeniería, Efren, que salió de la universidad, no logró encontrar mercado laboral pronto y se fue de taxista. A los 2 meses de ser taxista fue levantado. Su mamá nunca quiso poner denuncia por miedo, porque tiene otra hija, Sí, y lo único que hace es rezar todos los días para que Efren vuelva sano y salvo a casa y no hay querella. Yo me enteré del caso porque, bueno, era familiar de un periodista, un colega mío, y nunca quiso poner denuncia. Y como ese, hay cientos o miles de casos en México. ¿En cuántos tiene que ver el crimen organizado? En gran parte, 70-75%, pero ojo, el que tenga que ver el crimen organizado con la desaparición de cientos de miles de personas, no quiere decir que estas personas estén vinculadas al crimen. Ahí en el libro Las Buscadoras hay muchos testimonios de personas que estuvieron en el lugar y en la hora y en el momento equivocado. eso te iba a Aquello, decir. También qué tanto las autoridades municipales, estatales, policiales y del ejército tienen que ver en estas desapariciones. sí, es la gran mayoría, mucha policía estatal, mucha policía municipal. A ver, Ricardo, uno no se puede explicar cómo 12 jovencitas son levantadas en dos discotecas un mismo fin de semana en la capital de Veracruz sin la intervención de la policía municipal o policía estatal. Hay casos ya comprobados de comerciantes que pagaban extorsión a los Zetas, Sí, derecho de piso o cuota, como le conocemos nosotros, y que las policías municipales de Taxoquitlán, Orizaba, Nogales, en la montaña de Veracruz,
pasaron a pertenecer a Cártel de Jalisco Nueva Generación o están en la nómina del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Y como los comerciantes pagaban ya extorsión a los Zetas, fueron levantados para mandar un mensaje de que ahora ya no mandan los Zetas, ahora manda el Cártel de Jalisco. En Jalisco, en Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Zapotlanejo, Autlán de Navarro, las mayorías de las policías y fiscalías están al mando de esta organización que hoy se está expandiendo por todo el país. Sí. Y la mayoría de las desapariciones en Jalisco son forzadas. Hay la intervención tácita, concreta, descarada y comprobable de la fiscalía, y que muchas veces estos secuestrados o Sí. levantones son personas que son entregadas a la organización, ¿no? A la organización Ya. criminal. Es decir, el problema de las desapariciones en gran mayoría de los casos pasa por las policías municipales, por Ya. las fiscalías estatales Ya. y por las fuerzas de seguridad pública del Estado. Hay poca comprobación de que son los menos los casos en donde intervengan militares o marinos. No es una defensa, sí los hay, pero serán menor al 10%. En la Ya. gran mayoría son intervenciones tácitas de policías municipales y estatales. No, este espacio se queda abierto, pero finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tu libro, Las Buscadoras? En primera, vencer ese estigma, Ricardo, de que a los desaparecidos se los llevan por algo, que se los llevan porque andaban en malos pasos, que se los llevan porque seguramente vendían drogas o se prostituían. Creo que la tesis primaria es vencer este estigma, ¿no? Muchas veces Sí. me ha tocado escuchar en la calle cuando se habla de una desaparecida o ves una ficha de búsqueda en espectaculares en las calles o pegadas en los postes de luz o en las casetas telefónicas. Híjole, ¿en qué andará metido el muchacho? ¿O qué habrá hecho la señorita para que se la hayan llevado? Una es vencer este estigma. Y dos, que la sociedad en general sepa que buscar a un desaparecido no nada más es ir y poner la denuncia y esperar a que la policía ministerial o la fiscalía investigue. Que sepan que estas madres dejaron todo en el hogar, todo en el trabajo, descuidaron a sus otros hijos, descuidaron al marido, porque salen a buscar a su ser querido y como te lo decía al principio, no Ah. van a descansar hasta que los restos de sus hijos sean llevados a cristiana sepultura. De Noé Zabaleta, Las Buscadoras, un libro revelador sobre este drama terrible, doloroso y social. Gracias, Noé, por esta conversación. Ha sido muy aleccionador escucharte. No, hombre, Ricardo, el placer es mío y bueno, pues aquí estamos a la orden, como siempre. Te mando un abrazo. Gracias.